esta hora le damos la bienvenida en nuestros estudios a Pedro Donoso, director general de ICARE y del Gabinete de Pensamiento, Estrategia y Comunicación. Vamos a hacer un análisis, el post-debate. Intentaremos sacar en blanco y negro cómo estuvieron las participaciones de las candidatas a la vicepresidencia y el único candidato varón que se presentó. En total, 14 de los 16 compañeros de fórmula de los candidatos presidenciales. Bienvenido, Pedro, a Ecuador Radio. Buenos días. Gracias, Freddy. Gracias por la invitación. Atento a tus preguntas. Gracias. ¿Qué sacamos en blanco y negro de manera general y luego intentamos ir particularizando? Yo soy el aburrido que siempre va a hacer una reflexión de manera general y conceptual, digamos. Es decir, siento que la cultura del debate empieza a tomar forma en el Ecuador, ¿no? Eso es un punto importante. Para mí es fundamental, digamos. O sea, yo rescataría dos cosas que son fundamentales. Primero, otra vez, lo que siempre insisto, ¿no es cierto? La defensa del debate como un bien público, ¿no? Es decir, los candidatos, digamos, no tienen el privilegio y el derecho de estar en un debate, tienen la obligación. Nosotros, digamos, como sociedad tenemos, ¿no es cierto?, la capacidad de obligarles, independientemente de que esté en un instrumento jurídico o no, de que se sienten y nos cuenten lo que proponen y lo que van a hacer. Y mejor sea nacido de mutuo propio, digamos, de iniciativa de ellos mismos. Exactamente, y no solo eso, sino que además por fin vemos la presencia de la academia, y eso es un tema que hay que rescatar. La academia en este país que sigue ausente, digamos, de todos los procesos democráticos. Con la sociedad tiene una deuda, como yo creo que la mayoría de las élites, ¿verdad? Pero creo que ya hay una presencia y eso es supremamente rescatable. Es decir, el hecho y el avance de que en el Código de la Democracia se obliga a los candidatos a presidentes a debatir ya fue un paso para crear la cultura democrática, ¿no? En el mundo tú tienes tres formas de generar debates: los que son obligatorios por normativa, los que son establecidos por costumbre y los que son establecidos por voluntad, digamos, ¿no? Y el Ecuador ha dado el paso de, creo yo, crear una cultura de debate, ¿no es cierto?, que ya empieza finalmente a permear socialmente. Entonces ya después no necesitaremos que haya una obligatoriedad en la norma, sino que esto ya se vuelva, digamos, un componente cultural, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo con tus palabras. En buena hora que sea así. Ahora vayamos viendo qué quedó en blanco y en negro de este debate. Yo empezaría por el formato, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente siempre se puede mejorar, pero a mí me gustó mucho el formato por varias razones. La primera es porque la moderación deja de ser una, digamos, simple paso de preguntas. Es decir, una cuestión mecánica. Exactamente. A mí me encantó, digamos, la repregunta de los la repregunta que además conductores. estaba sostenida, ¿no es cierto?, en cifras. Es decir, no era un tema de la generalización, ¿no es cierto?, de usted qué va a hacer. Yo sentí que los dos moderadores, ¿no es cierto?, se enfocaron mucho en el cómo. No hubo la respuesta de las candidatas, digamos, Seguro, eso ya es otra discusión, pero me pareció muy importante darle condumio, digamos, en el fondo, darle, digamos, valoración, data, etcétera, y generar con base a eso, digamos, una un papel realmente el conductor. Totalmente de acuerdo. No hay que tener miedo a eso. Claro. Otra vez, nosotros partimos finalmente, como antes no era obligatorio y estamos a merced de que los candidatos les dé la gana de ir a los debates, ¿no es cierto?, tenías que cuidar mucho el formato. Ahora, si bien, digamos, este debate no era obligatorio, la dinámica, ¿no es cierto?, da para que las candidatas y el candidato quieran ir. Sí, digamos, tenías ese margen de maniobra para que sean los moderadores los que impongan, digamos, esta lógica de, ok, voy a hacer una pregunta, voy a hacer una repregunta basado en lo que usted está diciendo. Exacto. ¿No? Eso fue supremamente importante. De acuerdo. Ahora, si queremos ubicar ganadores, perdedores, ¿por dónde está la vara? Yo soy muy reacio finalmente a establecer estos procesos como partidos de fútbol. Me cuesta mucho, porque además no tienes indicadores objetivos para hacerlo. A mí me puede parecer algo que en verdad, digamos, no puede ser. De un ¿no? hecho subjetivo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que finalmente el gran ganador creo que es del país. El gran ganador creo que fueron los debatientes, ¿no es cierto? Creería yo estratégicamente, a pesar de que no esté de acuerdo, es entendible, entre comillas, que la candidata a vicepresidenta de ADN no vaya. Lo que no entiendo es por qué no fue el candidato de Sociedad Patriótica, digamos. Es entendible, digamos, ¿no? Si tú eres un candidato que tienes menos del 1% de intención de voto, esta era tu plataforma. Claro que sí. Porque además hay 16 candidatos que requieren, digamos, una lógica de individualización e identidad propia, ¿no? Porque ni siquiera se lo conoce, pues, al candidato a la vicepresidencia por Sociedad Patriótica. ¿Con qué credenciales democráticas va a ir su candidata a la presidencia a hablar finalmente de democracia si este es el ejercicio de democracia, ¿no? Es decir, candidato que no va, digamos, no cumple su obligación democrática, no es un tema, digamos, de privilegio. Porque es entendible que no haya ido María José Pinto. Usualmente, digamos, los cuartos de guerra, a pesar que no soy especialista, digamos, en asesoría política electoral, usualmente los cuartos de guerra te dicen que tienes mucho más que perder que ganar, ¿no es cierto? Cuando finalmente eres
quien está repuntando en las encuestas o incluso quien ostenta el poder. Pero Diego Borja tampoco iría si hablamos de los dos partidos que están polarizando actualmente. Pero no ostentas el poder. Entonces, digamos, es mucho más fácil golpearte, ¿no es cierto? Sacarte tu gestión de la Secretaría contra la Desnutrición Infantil, es decir, eres el blanco, digamos, de ataques, ¿no? Por eso, finalmente, para acabar con esos caprichos, ¿no es cierto? Sí es necesario que haya la obligatoriedad, que en el Código de la Democracia no solo se quede para presidentes, se quede también para asambleístas, alcaldes, prefectos, vicepresidentes, todo el mundo quien ostente finalmente o que quiera ostentar un cargo de elección Pero que popular. ojalá haya menos cantidad de candidatos, si no, imagínate, pasaríamos el mes entero en debates. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo, yo siempre digo esto, creo que el tema no es cuantitativo, ¿no? Es decir, en el país hay 16, digamos, estructuras políticas nacionales, tiene que haber 16 candidatos, es evidente. El problema es, no sé si el problema, pero el tema es que o no se ponen de acuerdo o si existen demasiadas, digamos, instituciones o partidos políticos o movimientos nacionales, digamos, ¿no? De acuerdo. Ahora, tú no quieres decir quién ganó, quién perdió, está muy bien, porque eso parte de temas subjetivos fundamentalmente. Pero veamos, ¿quién estuvo mejor estructurado, por ejemplo, en la respuesta a cada una de las interrogantes? Yo diría quién aprovechó más del espacio, digamos, Ok, así me voy a sentir vamos más por ahí. cómodo, perdón. Vamos por ahí. Creo que, digamos, los que más aprovecharon el espacio, y esto está relacionado con el posicionamiento, digamos, identitario de tu candidatura y de tu partido. Claro. Quienes más aprovecharon son los que no les cuesta tanto hablar de su postura ideológico-política porque vienen del proceso del partido, digamos, ¿no? Por ejemplo, la candidata del Partido Social Cristiano puede hablar claramente de que su tienda política está en contra de elevar impuestos, que ha notarizado públicamente aquello, ¿no es cierto? El mismo candidato quizás de la Revolución Ciudadana, ¿no? La misma candidata, por ejemplo, de Unidad Popular, ¿no? Es decir, tienen la capacidad de, como son parte de una estructura partidista, hablar con mayor fluidez, digamos, ¿no? Yo creería que esos tres candidatos candidatas llamaron mucho la atención y tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Hay otros candidatos que finalmente como no pertenecen a la estructura partidista, como digamos les cuesta establecer una identidad política de su movimiento, de su candidatura y de la relación entre las dos, que finalmente les pasa factura en espacios como este. Claro que sí, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Pedro Donoso, director general de ICARE y del Gabinete de Pensamiento, Estrategia y Comunicación. Hacemos el postdebate vicepresidencial, analizamos el desempeño de los diferentes candidatos a esta dignidad. Aprovecharon ideológicamente. ¿Quién pudo haber sorprendido, digamos, con sus respuestas, con la estructuración de las mismas, con el aprovechamiento, más allá de los que ya acabas de anotar, que les resulta mucho más fácil hacerlo porque vienen de un proceso político partidista? A ver, yo creo que, por ejemplo, Cristina Reyes, por su experiencia también, digamos, como figura pública y política, tuvo un desempeño, digamos, aceptable, diría yo. Tiene mucha cancha como legisladora, inclusive. Totalmente de acuerdo. Y también es interesante ver cómo Carla Larrea también aprovechó el espacio, ¿no es cierto? Yo creo que finalmente el gran objetivo de estos espacios, ¿no es cierto?, mediáticos, para nosotros desde ICARE es la desmitificación. Es decir, tú tienes que aprovechar este espacio para no solo posicionar algo, sino desmitificar los mitos y aforismos, decimos nosotros, que están alrededor de tu propia candidatura. Por ejemplo, si bien Diego Borja pudo hablar con fluidez, creo que desperdició la oportunidad para desmitificar esta denuncia que se hizo, digamos, minutos antes del debate de parte del presidente de la República, por ejemplo. En contra, ¿no?, de él. En contra de él. Creo que este era el espacio para hacerlo. Creo que no tuvo la capacidad ni la habilidad para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces creo que desperdició esa oportunidad, a pesar de que tuvo un desempeño, digamos, medianamente aceptable, ¿no? ¿Qué pasa con las candidatas indígenas? No es por racismo que lo digo así, sino más bien por reconocimiento a la participación política cada vez más activa de estas minorías en el sector indígena, por ejemplo. Yo creo que Pacha Terán, digamos, el ejemplo es clarísimo. Tiene, digamos, una relación ideológica con el movimiento, con la estructura, puede hablar con fluidez, más allá que estemos de desacuerdo o de acuerdo con lo que dijo, pero ella tiene esa capacidad, ¿no? Y creo que por eso, yo creo que fue una sorpresa en el debate y creo que fue de menos a más, digamos, su posicionamiento, ¿no? La altura del debate, no hubo tanta confrontación, no hubo gritos, no se interrumpieron entre ellos, hubo un respeto, vale decir, de todos los candidatos y candidatas a escuchar al otro, a rebatirlo con altura.
Sí, digamos, y no sé si darle ese mérito porque son mujeres, digamos, y tienen la capacidad de tener una estructura emocional o una inteligencia emocional mucho más que nosotros los hombres, ¿no? Ujú. Me pareció que fue el formato también el que evitó que esto suceda, digamos, ¿no? Los insultos, las agresiones, etcétera. Sin embargo, yo sí creo que ahí podría yo tener una crítica al formato del debate, ¿no? En la interpelación, no sé por qué ya se acepta, digamos, como tradición hacerle la pregunta a la otra candidata, ¿no? Cuando en verdad lo que tú tienes que hacer es interpelar, ¿no? Ujú. Y ahí viene para mí el fondo del asunto. Pero, a ver, aquí Sí. aclaremos el concepto de una interpelación versus una pregunta. Una interpelación es decirle, candidata, lo que usted dice no es cierto. La cifra que acaba de usted exponer no corresponde a la verdad. La cifra es de tal magnitud. O no estoy de acuerdo con lo que usted dice también. Claro. No necesariamente es, ¿no es cierto?, el señalamiento de que hay Bueno, una pero equivocación. ese es el sentido de la interpelación. En mi criterio, sí. Es decir, y por eso digo, vamos al génesis del asunto. Yo creo que los debates tienen que empezar a personalizarse. ¿Basado en qué? Es facilísimo, en los planes de gobierno de los candidatos. El debate no es una ficha por fuera del sistema político electoral, es parte del sistema político electoral. ¿Qué quiero decir esto? Que si el debate se va a dar, tú tienes el insumo, la materia prima para generar contenidos, tanto de parte de los debatientes como de los moderadores, que es los planes de gobierno. Ujú. Es decir, una candidata sí puede decir, usted está diciendo, no sé, que pongo un ejemplo, que va a bajar impuestos, pero en su plan de gobierno, en la página 48, usted dice que hay que subir el IVA, O ¿no? que hay que mantener el nivel actual. Exactamente. Entonces tienes tú la capacidad de sí interpelar. Vi que finalmente hay esta práctica de hacer preguntas, que yo creo que viene derivado del anterior, digamos, debate presidencial, ¿no es cierto? Pero creo que hay que tenerle miedo, hay que perder el miedo a la interpelación. Es decir, la democracia es conflicto y está Hay que bien confrontar, conflictuar. por Hay que supuesto. confrontar, con altura, sin insultos, evidentemente. Creo que ese es un paso que hay que dar y creo que a eso vamos. Y quizá, no sé si es una impresión mía nada más, se da por sentado a la respuesta que da sobre determinada pregunta la candidata o el candidato y no hay un ejercicio de contrastación, es decirle, a ver, pero usted ya hizo gobierno, usted dice en el plan de gobierno tal cosa y está exhibiendo otra cosa, es decir, falta una interacción de contrastación, me parece, tanto de los conductores cuanto de los candidatos. Totalmente, yo creo que sí, digamos. Ahí las candidatas sí pudieron tener como un mayor margen de maniobra, ¿no es cierto? Es decir, señalar finalmente la contradicción entre su propuesta o el candidato presidencial y vicepresidencial frente a lo que está diciendo, etcétera, ¿no? Creo que también, y esto lo he repetido también varias veces, el fact-checkeo me parece que es una herramienta que tenemos que tomarla quizás de a poco y a futuro, pero me parece que es fundamental. Sí, es decir, que seguro. un candidato pueda afirmar una cifra, ¿no es cierto? Que esa cifra no sea real, ya te genera una base del debate que es falsa. Entonces creo que el fact-chequeo de parte quizás de la organización para mí es fundamental y creo que eso es un puerto al que hay que llegar. Claro, lamentablemente su esposo, pero tiene que ser con la oportunidad del caso y el seguimiento, por tanto, de quienes presenciaron ese debate y que una organización con peso, con credibilidad, diga lo que dijo tal o cual candidata, candidato es relativamente cierto, es parcialmente correcto o es una mentira deliberada. Y quizás, digamos, es como muy ambicioso en la interacción del debate, pero lo puedes hacer basado en qué? Otra vez, los planes de gobierno. En su plan de gobierno usted afirma X, Y y Z, y eso no es técnicamente cierto, ¿no? Entonces el fact-chequeo puede venir del origen, ¿no es cierto?, ideológico, narrativo de los candidatos y las candidatas, que son los planes de gobierno. Claro, y quizá también hay que un poco desnudar el hecho de que yo como candidato a la presidencia de la República exhibo el deber ser de algo que no tiene relación con mi acción directa como ejecutivo, sino depende de la Asamblea. Entonces yo ofrezco endurecer las penas, pena de muerte, dicen unos, cadena perpetua, y después de eso no se aprueba porque somos signatarios de convenios internacionales que lo impiden, y después dicen, oh, perdón, eso no me aprobó la Asamblea. Entonces, ¿para qué ofrece, para qué plantea algo que no depende del Ejecutivo? Absolutamente. Por ejemplo, ese es un tema sencillo que no necesita un fact-chequeo. Yo propongo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, usted no lo puede hacer desde el ¿Cómo? Ejecutivo. Claro, ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? claro. Absolutamente, Y absolutamente. eso es fundamental, ese seguimiento que se debe hacer. Ahora, ¿quién se despuntó de este pelotón último en este debate? Yo creo que
en mi criterio, totalmente subjetivo, ¿no es cierto? Sin ningún indicador objetivo. Así lo tomamos. Creo que finalmente sí, como digo, Diana Pasley me parece que fue una candidata que supo aprovechar el Muy tiempo, aplomada, ¿no? se la vio ella, ¿no? Sí, pero más que en la forma, también en el fondo. En el fondo, porque así es. Ese es el equilibrio que hay que tener también, Seguro. ¿no? Es decir, porque no es solo un tema de quien habla muy bonito, digamos, ¿no? Creo que igual, digamos, la candidata de Unidad Popular, creo que también Pacha tuvo la Terán. capacidad, exactamente. Cristina Reyes creería también, y Diego Borja, digamos, creo que también son los 4 que yo podría rescatar. Ujú. Ahora, dicen que los vicepresidentes, los candidatos a la vicepresidencia de la República, no suman votos, que más bien hay que evitar que resten votos. ¿Esto en la práctica se va a dar así? ¿Se da así? ¿Tú lo miras así? Depende de las mediciones, digamos, ¿no? Es decir, creo que finalmente el momento en que, porque además también por eso tiene que haber una lógica de equilibrio regional, ¿no es cierto? Sierra Costa, que es una costumbre, En la fórmula. ¿no es cierto? En la fórmula, pero no solo es eso, digamos, no es solo con vista o con los lentes del electorado, sino también quizás con los lentes de las élites o, digamos, las relaciones políticas. Es decir, por ejemplo, Daniel Noboa, ¿no es cierto? Daniel Noboa le era muy fácil poner a cualquier candidata, incluso de la costa, pero elige, ¿no es cierto?, la hija de un empresario de la sierra para poder, digamos, entrar en esa discusión, ¿no es cierto?, entrar finalmente en la élite serrana, porque el clivaje sierra-costa sigue existiendo en el Ecuador. Así es, ¿no? así Entonces, es. la fórmula no es solo de cara a los electores, sino de las relaciones de poder que siguen existiendo, finalmente. De acuerdo. Ahí tienen ustedes, amigos, algo final que nos quieras decir, Pedro, alrededor del tema del primer debate entre candidatos a la vicepresidencia de la República, que rescato las palabras de Pedro, que es un gran ejercicio, que más allá de que sea obligatorio o no, en este caso no obligatorio, se convierte en un ejercicio permanente, necesario y reclamado por los ciudadanos. Yo creo que finalmente vamos construyendo una cultura de debate, creo que ese es el gran objetivo, creo que no hay que permitir, ¿no es cierto?, que el que haya muchos candidatos, el que sea aburrido, el que nadie lo ve, sean las razones de por qué no seguir construyendo una cultura del debate, ¿no? Es decir, y hay que ver si es que la cultura de debate se construye o si hay que pasar finalmente una reforma al Código de Democracia que hace obligatorio a todas las autoridades a debatir. Un último tema, los encargos acordados entre el presidente y la candidata y candidato a la vicepresidencia de la República en caso de llegar a ser gobierno. La mayoría tienen un enfoque más bien de encargo del área social y son muy pocos los que salen de esa dinámica y entran a manejar temas diferentes al tema social. Yo con sorpresa vi más bien que varias candidatas a la vicepresidencia anunciaron que su encargo iba a ser otro, ¿no? Varias, por ejemplo, al tema de la producción, al tema, digamos, de su relacionamiento con las industrias, compras públicas, es decir, hubo, digamos, una diferencia finalmente, lo que creería yo en otros debates, digamos. Y eso es fundamental también, claro que sí. Ahí tienen ustedes, amigos, queremos agradecer a Pedro Donoso, director general de ICARE y del Gabinete de Pensamiento, Estrategia y Comunicación, la lectura que él hace de este primer debate de candidatos a la vicepresidencia de la República de cara a las elecciones previstas para el 9 de febrero. Muchas gracias por habernos atendido, por el tiempo y los conceptos que has compartido aquí con nosotros, Pedro. Gracias por la invitación.